Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Damos una cálida bienvenida a quienes nos sintonizan a una nueva inmersión profunda. Hoy, la verdad. Tenemos sobre la mesa una montaña de documentos. Que a primera vista parece un error de archivo monumental, las cosas como son. Totalmente. Es que, por un lado, tenemos actas formales, transcripciones literales de debates parlamentarios, boletines oficiales del Estado muy serios. Y justo al lado, mezclados en la misma carpeta, tenemos recortes de revistas del corazón y crónicas de programas de espectáculos. Y resúmenes de telerrealidad, claro. Es una combinación verdaderamente insólita de papeles. Pues sí. Y la misión del análisis de hoy es precisamente tirar de ese hilo conductor que une ambos mundos. Vamos a examinar un caso fascinante. Uno de esos momentos rarísimos donde la política legislativa más formal, la de traje y corbata y debates densos, choca a 200 kilómetros por hora con el universo caótico y deslumbrante de la televisión de entretenimiento. Exacto. Para que la audiencia entienda la magnitud de este choque, aquí está el gancho, el titular que ha sacudido la actualidad mexicana en los últimos días. Imaginemos la situación. A ver. Un diputado federal en activo, a tan solo 2 semanas de haber iniciado el periodo ordinario de sesiones, que es un momento crítico, pide formalmente una licencia por tiempo indefinido. Y lo lógico para quienes nos escuchan sería pensar que, se trata de una emergencia médica o un cargo diplomático urgente, ¿verdad? Pues no. El motivo oficial para dejar el Parlamento es irse a encerrar a una casa llena de cámaras para participar en un reality show. ¿Es que parece ficción? Vale, vamos a desgranar esto paso a paso porque tiene tela. Revisando las actas oficiales, el martes 17 de febrero, el Pleno de San Lázaro, que es la Cámara de Diputados, aprobó esta licencia indefinida. Todo según el reglamento, sí. El protagonista es Sergio Mayer Bretón, diputado plurinominal por el partido Morena. Y aquí creo que debemos hacer una pausa técnica. ¿Qué implica exactamente ser un diputado plurinominal en este contexto? Pues es un detalle muy importante. Un legislador plurinominal no hace campaña en la calle pidiendo el voto directo para su nombre. Entra al Congreso mediante una lista cerrada elaborada por su propio partido. O sea, por la cúpula. Eso es. El partido saca un porcentaje de votos a nivel nacional y llena los escaños asignados con los nombres de esa lista. Su presencia ahí se debe a la confianza directa de su formación política. Ya, y de repente este perfil de confianza deja una agenda legislativa clave para unirse a la nueva temporada de La Casa de los Famosos, producida por Telemundo. El contraste es abismal. Pasa de un entorno donde se debaten reformas estructurales a un formato diseñado específicamente para generar estrés, alianzas inesperadas y, sobre todo, confrontaciones. Es un salto surrealista. Y para ilustrar ese choque de mundos hay que repasar el elenco de sus nuevos compañeros de encierro. Leyendo las crónicas de espectáculos, la mezcla es explosiva. No han escatimado en buscar perfiles antagónicos, desde luego. Empecemos por las veteranas de la pantalla. Tenemos a Lupita Jones, que fue en Miss Universo en 1991. Una figura muy conocida, sí. Y a Laura Zapata, que es una icónica villana de telenovelas, famosísima por tener una personalidad, digamos, muy frontal. Imaginemos a un diputado negociando la convivencia diaria con la villana por excelencia de la televisión. Las chispas están garantizadas. Claro. Pero luego está la armada digital, los influencers. El choque generacional. Exacto. Entra Kuno, que es el rostro de toda una generación en redes, y Yayene Ojeda, que arrastra la friolera de 14 millones de seguidores. 14 millones de votos potenciales en un reality, ojo a eso. Y también está Kaeli, famosa por aquella mútica frase de su canal, Mi miércoles. Y por si faltaba leña al fuego, la explosiva colombiana Gina Calderón. A la que los analistas ya perfilan como la gran villana de la edición. Sí. Pero la lista no acaba ahí. Tenemos a los veteranos de realities e internacionales. Desde Estados Unidos traen a Josh Martínez, ganador de Big Brother USA 19, y a Kenny Rodríguez. Gente que sabe perfectamente cómo funciona el formato por dentro. Y desde España viajan Fabio Agostini y Soy Bayona. Luego suman a la colombiana Laura G., a Oriana Marsoli desde Venezuela, que tiene muchísima experiencia en encierros de este tipo, a la ex Miss República Dominicana Celine Santos y al atleta cubano de hexatlón Yoridán Martínez. Una alineación hipercompetitiva. Y aún hay más figuras del espectáculo.
Horacio Pancheri, actor argentino, el cantante Eduardo Antonio, conocido como El Divo, y Julia Argüelles. Madre mía, en la cantidad de dinámicas distintas hay dentro. Y para cerrar el grupo, Vanessa Arias, Selma Kurbichen y Ken Sonudo. Con todos ellos tiene que convivir nuestro diputado con licencia. Pero la entrada triunfal al programa, según relatan los comentaristas, fue de película. Sí, el vestuario dio muchísimo de qué hablar. Bastante. Lo comparaban en un tono muy humorístico con Neo de la película Matrix. Por el abrigo largo y oscuro, me imagino. Eso, o directamente decían que parecía un personaje de los Caballeros del Zodíaco. Debatían si iba de Shaka de Virgo o de Mude de Aries. Lo fascinante de este asunto es precisamente cómo la estética y el formato del entretenimiento puro y duro absorben por completo la figura de un servidor público. En cuanto cruce esa puerta con ese atuendo, la solemnidad del Congreso se evapora. Totalmente. Pero claro, la audiencia se preguntará si esto fue una decisión espontánea. Y revisando los recortes de prensa política, vemos que no es un incidente aislado. Para nada. Es más bien el clímax de una legislatura que ya venía cargada de tensiones. Su historial está lleno de fricciones tanto con su partido, Morena, como con sus propios electores. Vamos a los orígenes, porque la polémica empezó el mismísimo día 1. Según las fuentes, su designación para ese escaño plurinominal generó un rechazo profundo en sectores de su partido. Y el motivo es muy concreto. Resulta que en Morena utilizan a veces un sistema de tómbola para elegir representantes. Y ese escaño, originalmente, lo había ganado legítimamente en ese sorteo un comerciante otomí. Un representante de una comunidad indígena. Exacto. Pero la dirección del partido decidió desplazar a este comerciante para colocar a Sergio Mayer en su lugar. Las acusaciones de haber usurpado un espacio legítimo le persiguieron desde el inicio. O sea que ya entró con el pie izquierdo. Y a partir de ahí, la hemeroteca muestra una serie de contradicciones y tropiezos constantes. Por ejemplo, su participación en las marchas opositoras. Las famosas marchas de la Marea Rosa. Eso es. Es interesante notar la incongruencia de ver a un diputado marchando junto a la oposición en contra de las políticas del gobierno que apoya su propio partido. Fue un desafío abierto a la disciplina de su bancada, lo que generó un desgaste interno tremendo. Y luego están los errores mediáticos, como aquel vídeo viral de septiembre de 2024. Un patinazo de comunicación de manual. Grabó un vídeo presumiendo ante sus seguidores de estar trabajando a fondo en la reforma al Poder Legislativo, cuando en realidad el Pleno en ese preciso momento estaba debatiendo la reforma al Poder Judicial. Confundir las reformas mientras te grabas para redes sociales es un tropiezo difícil de justificar. Pero es que en marzo de 2025 volvió a chocar con su grupo por la reforma contra el nepotismo. Ahí decidió abstenerse. Argumentó que él apoyaba la propuesta original enviada por Presidencia, no la versión modificada por sus compañeros. Y aunque es una postura válida, causó más roces en su ya tensa relación con la bancada. Y hay incidentes que ya rozan lo cómico, como la vez que las cámaras lo captaron presuntamente dormido durante el primer informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada. O el enfrentamiento por el concierto que también trae cola. Ah, el concierto de la Sonora Santanera. Defendió organizar un evento de música tropical dentro del propio recinto legislativo. Lo cual terminó en una bronca monumental con los periodistas que cubrían la fuente política. Y ya en la recta final, antes de pedir la licencia, las críticas arreciaron porque dedicaba mucho tiempo a analizar temporadas pasadas del reality en sus redes, en lugar de centrarse en sus comisiones legislativas. Si unimos todos estos puntos, el escaño disputado, las marchas, los videos confusos, las abstenciones y la fijación con la televisión, vemos que el terreno para la indignación ya estaba más que preparado. Era una olla a presión y, claro, las altas esferas no tardaron en reaccionar ante la fuga de este perfil hacia la televisión. Las declaraciones oficiales son muy reveladoras. Tenemos a Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y a Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva. Ambos coincidieron, desde sus respectivas posiciones, en que hay una necesidad urgente de, y cito, cuidar los perfiles que llegan al Congreso, sobre todo de cara a las elecciones de 2027. Pero aquí entra un matiz que reportan los medios y que resulta paradójico. Monreal, siendo su coordinador, admitió que sabía de las intenciones de Mayer desde hacía días. Y lo más sorprendente es que le pareció bien que pidiera la licencia. Un pragmatismo brutal. Su argumento era que las actividades en el mundo del espectáculo interferirían con su labor. Quería evitar que estuviera yendo y viniendo de San Lázaro a la casa del reality. Básicamente, prefieren que se vaya del todo
a que haga un trabajo a medias y desgaste la imagen de la cámara. Exactamente. Pero esto nos lleva a un estatus legal que las fuentes subrayan como crucial. A ver, Un diputado con licencia sigue siendo un legislador a todos los efectos. No es una renuncia. claro, el escaño no desaparece. Simplemente entra el suplente, en este caso Luis Morales Flores, que de la noche a la mañana tiene que asumir todas las comisiones y el trabajo de fondo que deja el actor. Mientras el titular está en horario de máxima audiencia, el suplente carga con el peso legislativo real. Y esto ha encendido a los medios de comunicación. Los programas de análisis, como en Grupo Fórmula, han sido mordaces. El argumento de los críticos es directo y muy claro. Si vas a tener dos trabajos, no seas diputado. Ese es el mensaje central. Señalan que si a un perfil le va bien como empresario o le apasiona el espectáculo, está en todo su derecho de dedicarse a ello. Pero no ocupando un escaño en el Senado o en la Cámara. Exigen exclusividad y compromiso con la representación ciudadana. Y el rechazo al formato en sí también quedó patente. Algunos comentaristas de radio llegaron a burlarse, diciendo que preferirían desaparecer o incluso recibir una bala de plata. Una metáfora muy gráfica. Sí, antes que ser grabados llorando en un programa de estos o haciendo bailes virales. Si conectamos esto con el panorama general, la anécdota se convierte en una radiografía del diseño de las listas plurinominales. Nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de los partidos al elegir a sus representantes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una síntesis de esta inmersión de hoy, el caso de Sergio Mayer no es un simple chisme de televisión. Para nada. Es un espejo enorme que refleja las lagunas del sistema legislativo. Un asiento en el Congreso puede pausarse indefinidamente por un contrato televisivo, dejando el trabajo sucio a un suplente. Un recordatorio de que ahora mismo la verdadera responsabilidad legislativa recae sobre los hombros de ese suplente, Luis Morales Flores. Mientras toda la atención pública, los focos y las discusiones se quedan atrapados en la pantalla de Telemundo. Y esto nos deja un pensamiento provocativo para quienes nos escuchan. Adelante. Si los partidos políticos dependen cada vez más de figuras mediáticas para atraer votos y ganar escaños, ¿qué va a suceder con la democracia cuando esas mismas figuras descubran que las cámaras de un reality show les ofrecen una plataforma mucho más rentable, cómoda y atractiva que las complejas y grises comisiones de una cámara legislativa? Es una reflexión durísima, pero absolutamente necesaria. Con esta pregunta cerramos el análisis de hoy. Ha sido un recorrido intenso por unos documentos que hablan por sí solos. Nos despedimos por hoy animando a la audiencia a seguir cuestionando la información que consumen. Un placer acompañarles en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9, 3x3, el podcast de la semana.